El canal del Congreso presenta Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, qué gusto saber que me acompañan en este programa que revisa las claves de la política internacional. Hoy un programa muy importante debido a la participación de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en la cumbre de líderes del G20 que tuvo lugar en Río de Janeiro, en Brasil. La cumbre de las 20 economías más industrializadas del mundo, que estuvo desangelada en gran medida por la furia trumpista y por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El día de hoy vamos a revisar y nos vamos a preguntar sobre las prioridades que ha tejido Brasil durante su presidencia del G20, la participación del bloque latinoamericano, México, Argentina y Brasil, y también nos vamos a preguntar sobre los grandes tirones geopolíticos entre las potencias centrales y sistémicas. Les pido por favor que nos acompañen. El G20 es el principal foro de cooperación económica global, compuesto por las economías más dinámicas del mundo. Su objetivo es establecer reglas claras para promover un sistema económico internacional más justo, estable y eficiente. Aunque el G20 es crucial para regular los mercados financieros, coordinar políticas macroeconómicas y fomentar el comercio internacional, su carácter informal y no vinculante limitan su capacidad de acción y decisión. A ello se le deben agregar las divisiones internas que enfrentan los países emergentes. Los BRICS, agrupados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, antagonizan con el MICTA, compuesto por México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia. Además, el G7, el grupo de las economías más avanzadas, excluye a Rusia. Brasil preside los trabajos del G20, la cumbre de líderes que tuvo lugar en Río de Janeiro y en la que participó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Para platicar sobre este grupo de las 20 economías más industrializadas del mundo y de los desafíos actuales que enfrentan, nos acompañan desde el Museo Nacional de las Culturas del Mundo el doctor Joel Peña. Él es analista internacional y especialista en Derecho Internacional. Bienvenido, Joel. Muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también Emilio Lezama. Él es analista político y experto en temas de geopolítica global. Gracias, Emilio. Qué gusto estar contigo. Y por supuesto también nos acompaña el periodista Enrique Villarreal. Él es especialista en estudios latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Enrique, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Enrique. Joel, el mundo está caminando en un contexto de crisis simultáneas y empalmadas. Y ahora tenemos el regreso de Trump a la Casa Blanca. ¿Cómo es que se respira el ambiente dentro de la cumbre de líderes del G20? Pues mira, Rina, efectivamente estamos en un escenario internacional que se ha denominado de policrisis o de permacrisis, ¿no? De una crisis permanente o de crisis múltiples que se suceden al mismo tiempo. En ese sentido, pues la cumbre de los líderes del G20, que como bien señalabas, integra a las 19 economías más importantes del mundo, más la Unión Europea y desde 2023 a la Unión Africana, pues tuvo lugar en un momento de mucha incertidumbre, precisamente por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca a partir de enero de 2025. Es decir, a partir de estos resultados de las elecciones en Estados Unidos, de la elección de noviembre pasado,
pues en realidad no sabemos qué es lo que va a pasar, a pesar de que ya tenemos un discurso que él ha seguido manejando a lo largo de su campaña, que va a recurrir a políticas muy similares a las que utilizó durante su mandato, durante su cuatrienio: proteccionismo, aislacionismo, esta nueva, digamos, conformación de su gabinete con personas del Partido Republicano, pero con ideologías, digamos, muy marcadas. El caso más emblemático de quien será secretario de Estado, Marco Rubio, un hijo de inmigrantes cubanos que no tiene, digamos, en muy buena opinión a Cuba, Nicaragua, Venezuela, pero también a México, que lo encasilla dentro de este mismo grupo. Entonces vimos en esta cumbre del G20 pues muchos discursos que se han tenido que ir modificando en función de lo que eventualmente va a pasar una vez que Trump llegue al poder, porque sabemos que si bien México es el país que más se tiene que preocupar por la administración de Trump, pues también el mundo entero, porque como se vio durante su mandato, dejó muchos vacíos, digamos, políticos a nivel internacional que fueron ocupados por grandes potencias como China y Rusia, pero también vimos que Trump es muy contrario a políticas medioambientales, a políticas del desarrollo, a luchar contra la desigualdad, a la inclusión como tema transversal, y pues eso precisamente fue de lo que se estuvo hablando en esta cumbre del G20. Entonces podríamos decir, Enrique, Emilio, que de alguna manera, por ejemplo, a Enrique le cae muy gordo, por así decirlo, a Lula da Silva la victoria tan decisiva y contundente de Donald Trump. Es decir, hay un choque de intereses entre estos dos líderes en el seno de este G20, las 20 economías más importantes del mundo. Pues mira, Rina, antes que entrar en un punto así tan detallado, me gustaría un poco un panorama general. Sí. Primero, yo creo que es importante destacar que Brasil sea la sede del G20, ¿no? Creo que es un reconocimiento a uno, que es uno de los líderes del sur global, y que por su política exterior pues puede ser un país que propicie pues la intermediación, que propicie ciertos equilibrios geopolíticos. Y bueno, pues justamente la agenda refleja mucho lo que es la política exterior y la política general de Lula. Me llama la atención porque, bueno, sin duda, pues la agenda verde es trascendente, ¿no? Nadie puede cuestionar la relevancia de luchar contra el cambio climático, etcétera, ¿no? También la inclusión social, la lucha contra el hambre global, en fin. Igual lo de la reforma de las instituciones, ¿no? Brasil ha pugnado siempre por ampliar el Consejo de Seguridad de la ONU, por ejemplo. Pero, o sea, es congruente con lo que Lula busca, ¿no? No es un evento de la política exterior de Brasil, es un evento de la cumbre global. Entonces, me llama mucho la atención porque para mí los temas más candentes es la paz mundial, la seguridad internacional, o sea, el fin de la globalización. O sea, esos para mí serían los temas que una cumbre debería de estar buscando, porque el mundo puede entrar a la Tercera Guerra Mundial, que no necesariamente es una guerra nuclear, puede ser una guerra de mediana intensidad y medio pactada entre las potencias, ¿no? O sea, yo creo que son los temas que una cumbre debería estar y entonces, buscando. Emilio, la geopolítica predomina sobre la economía, porque el G20 siempre ha sido un grupo que busca evitar los shocks económicos internacionales, los desbalances globales y busca la macrocoordinación. Se impone la geopolítica. Sí, y a ver, yo donde no estoy completamente de acuerdo con lo que decía Joel decía, este es un tiempo de crisis y demás, ¿no? Yo creo que hemos regresado a la normalidad. Es decir, tuvimos 20, 30 años de un extraño pues, momento global en el cual la hegemonía de Estados Unidos era tan grande que no había, por lo menos, conflictos mayores ni discrepancias entre poderes suficientemente grandes como para poder confrontarse. Y ahora regresamos a lo que ha sido la normalidad de la historia de la humanidad, ¿no? Donde hay varias potencias con intereses encontrados y lo que ahora tenemos son liderazgos muy fuertes, geopolíticos, con intereses muy marcados y que cada uno lleva una agenda que pareciera estar completamente extrañada de la agenda del otro, ¿no? Y lo que nos vamos a encontrar va a ser muy interesante porque vas a tener liderazgos, bueno, el de Estados Unidos, que es innegable, pero también China,
India y el mismo Brasil, que tienen intereses regionales y globales muy particulares. Dentro de ese contexto geopolítico, donde hay una pugna de poder, donde Brasil está tratando de ejercer su influencia en Venezuela, en América del Sur, la India está tratando de competirle a China, y la guerra Rusia-Ucrania, etcétera, etcétera. Y ahí es donde es interesante esta participación que tuvo Claudia Sheinbaum, porque es el regreso de México a esta arena, y lo que ahora tenemos que hacer es a tener un planteamiento de qué queremos, qué papel queremos jugar en la región y en el mundo, porque ante estos grandes, ahora sí, autócratas y grandes potencias, pues no podemos ser un país pequeño. Estamos en la mesa de los grandes, tenemos que empezar a actuar como tal. Y creo que por lo menos que Claudia Sheinbaum haya estado en la cumbre es un primer paso para ella. Sí, por supuesto. Ahora, Joel, ¿cómo estás? Digo, Emilio, recojo algunas cosas que ha dicho Emilio, sobre todo el tema de que tenemos un G20 dividido. Es decir, Enrique habla de que Brasil puede ser un país puente. ¿Qué es lo que tenemos? O sea, este multigrouping, ¿qué es? O sea, son 20 economías industrializadas, algunas son del G7, otras son de los países BRICS, luego tenemos el MICTA. Platícanos un poquito de este movimiento de subgrupos al interior del G20. Claro que sí. Mira, en primer lugar, señalar que es muy interesante, por ejemplo, que los países del sur global están teniendo cada vez mayor presencia a nivel internacional. En Indonesia fue ella, digamos, ya obtuvo la presidencia rotativa del G20, ahora la tiene Brasil, el siguiente año la va a tener Sudáfrica. Entonces, digamos, estamos teniendo una presencia del sur global muy importante. Pero también tenemos una fragmentación y eso creo que no hay que perderlo de vista. Efectivamente llegamos a una cumbre del G20 que fue antecedida por la cumbre de APEC, por ejemplo, de la cumbre iberoamericana que se celebró en Ecuador con una presencia marginal. Solo asistió el rey de España y el jefe de Estado de Andorra y obviamente el presidente de Ecuador porque era el mandatario anfitrión, pero de ahí en fuera ninguno de los otros países de América Latina, del Caribe ni de Portugal asistieron. Digamos que siempre los reflectores están, por ejemplo, en la reunión que tuvo Xi Jinping con Biden en Perú, lo que está pasando en la cumbre del G20, pero efectivamente tenemos un Brasil que forma parte de los BRICS y que de alguna forma quiere tener, una presencia mundial muy fuerte, a costa de, por ejemplo, todas las ideas de integración regional que en su momento Brasil impulsó como líder regional. El Mercosur, por ejemplo, está perdiendo, un papel importante que había alcanzado en la escena internacional, el problema perenne que hay entre Brasil y Argentina, ahora exacerbado con un Javier Milei que se reunió con Donald Trump en vez de haber asistido a la cumbre iberoamericana. Entonces sí vemos a un grupo de países con sus intereses muy marcados y bueno, también coincido con Emilio en esta idea de que la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum es muy importante porque de alguna forma nos regresa a una escena internacional en la que México ha jugado un papel muy importante. Enrique, tu lectura. Pues en relación con lo que me habías preguntado sobre esta cuestión de Donald Trump y Lula, pues justamente la agenda que eligió el C20 es la mejor manera de alejar a Trump de los problemas internacionales, porque justamente Donald Trump no cree en la agenda verde, a Donald Trump no le interesa la inclusión social, a Donald Trump no le interesa la reforma de las instituciones, porque ni siquiera cree en las instituciones internacionales, ¿no? Entonces yo creo que si esta diplomacia de cumbres, que en general es muy mediático, muy para la foto, ¿no? Pero que cada vez tiene menos eficacia, ¿no? Si realmente quiere funcionar, tiene que plantear una agenda que plantee alternativas a las instituciones como tal. Por ejemplo, cuando se dio la crisis de Centroamérica, pues ya se hablaba de la crisis de la OEA, de que no tenía legitimidad, que estaba paralizada, y surgió el Grupo Contadora. Y el Grupo Contadora fue muy eficaz. Entonces, se tendría que buscar justamente, para actuar en las grandes crisis internacionales, pues mecanismos más concretos, grupos más regionales, más específicos para atender esas crisis, ¿no? Entonces yo creo que esa sería una manera tratar de justamente eludir esas rivalidades personales que se dan entre los líderes, ¿no?
G20 ahí funciona, es decir, es el epicentro del 85% del PIB global, el 75% del comercio internacional. ¿Estará dispuesto, por ejemplo, a llevar a cabo su guerra comercial que tanto ha prometido y cómo afectaría a los países del G20? Sí, a ver, yo creo que lo que estamos teniendo es que cada vez hay un aislamiento más grande de los intereses, ¿no? Incluyendo el de Estados Unidos y el de Trump. Trump ha amenazado en ocasiones de salirse de la OTAN. Trump no cree en los grupos, no cree en los bloques de naciones, ¿no? Y no solamente es Trump. Yo creo que lo que estamos viendo es que cada vez de manera más exacerbada, cada uno de los países que aspiran a ser potencia global va a este tipo de cumbres a ejercer sus intereses y ver hasta dónde, cuál es el límite donde los puede empujar. Un poco ahí el rol de los demás, del sur global o de países como México, es ver, uno, estar en la foto, o sea, de verdad es un tema simbólico de estar en la foto y ver hasta dónde pueden empujar sus microintereses regionales y que quepan dentro de los macrointereses mundiales y globales de las verdaderas potencias. Y es ahí donde creo que se juega el rol interesante de los países como Brasil, como México, como Indonesia, que habíamos hablado, porque creo que cada vez más cada país va dividido y lo que busca es los grandes potencias, sus macrointereses, empujarlos, y dentro de esos macrointereses, ¿dónde caben estos intereses medios? En esta compaginación de los macrointereses y los mini intereses es donde me parece que va a jugarse o se juega, como acaba de pasar, la parte interesante de la cumbre. Cómo pueden gestionarse estos dos grupos de interés, ¿no? Joel. Sí, no, pues yo creo que México sí ha tenido una política exterior, digamos, encomiable en muchas partes de la historia del país. Y ahora la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en el G20 abre una puerta, ¿no?, para que México recupere o, siguiendo tu visión, al menos inicie con una política exterior, digamos, más proactiva, dejando de lado las ideologías y buscando intereses, digamos, más pragmáticos. Bueno, pues hacemos un corte, regresamos, seguimos hablando sobre la cumbre del G20 que tuvo lugar en Río de Janeiro, un balance. Hasta pronto. El G20 fue fundado en 1999 como un foro ministerial de carácter económico en respuesta a las crisis financieras de los años 90. Desde entonces se ha consolidado como un espacio esencial para el diálogo multilateral y la búsqueda y coordinación de soluciones en temas económicos y políticos de alcance global, representando alrededor del 85% del PIB mundial, 2/3 de la población del planeta y 76% de la emisión de gases de efecto invernadero. El G20 juega un rol fundamental al reunir a potencias desarrolladas y emergentes, incluida la recién añadida Unión Africana. La cumbre del G20 en Brasil se celebra en un contexto de creciente preocupación por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El expresidente ha prometido retomar una política exterior agresiva centrada en su lema América Primero, que favorece el proteccionismo, el unilateralismo y la imposición de aranceles, especialmente a China. Esta postura ha generado fricciones dentro del G20, donde el foro busca promover el libre comercio y la cooperación internacional. La visión de Trump, escéptico de los organismos multilaterales, ha aumentado las tensiones, especialmente con países europeos y economías emergentes. Uno de los puntos más conflictivos de su primer mandato fue la decisión de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París en 2017 para combatir el cambio climático. En este escenario, la cumbre de 2024 resulta crucial a propósito de definir el futuro de la cooperación económica, ambiental y facilitar soluciones para detener la guerra en Europa y Medio Oriente.
Seguimos adelante comentando sobre las luces y sombras de la cumbre del G20 en Brasil. Enrique, ¿cuáles son las prioridades que estableció Brasil y cuál es el legado que deja Lula da Silva? Para Lula da Silva son muy importantes los temas de política internacional con esta cumbre. Claro. Mira, Lula está buscando cómo recomponer la política exterior, que diremos se la descompuso, ¿no? Bolsonaro concretamente, pues ya el gobierno del PT pues había mantenido una serie de prioridades, pero justamente Bolsonaro le descompuso todo el esquema. Entonces ya se volvió desconfiable la diplomacia brasileña. Entonces lo que está buscando Lula es recomponerla, y justamente por eso esa es la agenda que tiene el G20, ¿no? O sea, si te pones a ver, o sea, a Lula no le interesa tanto la cuestión de la globalidad, sino tratar de regresar a la política exterior de Estado que estaba construyendo, y también con fines político-electorales, porque pues ya se está pensando, después de la pasada elección municipal, que no le fue muy bien al PT, ya están pensando en el 2026. Entonces está buscando también todos estos temas, utilizarlos con fines de política interna. Claro. Ahora, cuando hablamos del G20, Emilio, Joel, no podemos desacomodarnos o desvincularnos de esta pugna, de esta rivalidad geopolítica entre Washington y Beijing. Entonces, el hecho de que llegue Donald Trump, ¿cómo viene a irrumpir en todo este ambiente dentro del G20, Emilio? Creo que no es un tema menor, porque justamente viene con una agenda desglobalizadora, con una furia nacionalista y con un mantra proteccionista. Creo que es el tema fundamental del G20. O sea, es ahí donde los poderes y los egos y las agendas van a chocar. O sea, ya sabemos el resultado de las elecciones en Estados Unidos y China y el mundo se tienen que preparar para lo que viene. Y en esa pugna entre estos dos poderes y poderes comerciales, poderes cada vez más militares, en el caso de China, es donde creo que las demás agendas de los otros países se tienen que medio acomodar, porque realmente ese es el choque entre estos gigantes, previendo lo que se viene, ¿no? O sea, porque lo que se viene es Donald Trump. Y yo creo que lo que se viene también es un Estados Unidos que va a tener ahí una contradicción interna muy interesante. Suele ser con los republicanos y más con Trump, que se vuelven aislacionistas, o sea, se salen del mundo, del concierto de naciones. Pero creo que al mismo tiempo el discurso y muchas de las acciones de Trump van a fortalecer internamente a Estados Unidos. Porque lo que tuvimos en los últimos años es un Estados Unidos muy débil, un Estados Unidos que al retirarse de espacios en la agenda global, fueron ocupados por potencias medias con grandes aspiraciones, como Rusia, ¿no? Pero ahora creo que, por lo menos discursivamente, y creo que eso se va a plasmar en la realidad, Estados Unidos viene de regreso a reclamar lo suyo. Y China, evidentemente, no se va a dejar, no pasa por su mejor momento China. Eso también hay que decirlo, ¿no? Entonces creo que en esa pugna entre esos dos poderes es a lo que me refiero, donde los demás se tienen que acomodar, porque los países que pueden funcionar como intermediarios, no solamente políticamente, sino comercialmente de China y Estados Unidos, se van a volver cada vez más importantes. Estados Unidos no puede vivir sin un país como China. No quieren que sea China el país, pero tiene que haber un país como China. La retórica es que tampoco quieren que sea México. Pero entonces tiene que haber un país como México y como China que sea un intermediario. Y creo que ahí es donde este pulso que estamos viendo en el G20 va a ser muy interesante. Va a ser la India, ¿no? Indonesia, Vietnam, ¿no? Porque lo que van a pasar son guerras un poco proxy wars, decían en Estados Unidos, ¿no? Que es las guerras comerciales, pues no tienen que pasar ya directamente, sino que se terciarizan a países donde China tiene sus intereses, tendrá sus fábricas, tendrá sus producciones y Estados Unidos importará y demás. Y creo que ahí es donde esta cumbre se vuelve muy interesante, ¿no? A ver, Joel, ¿y cómo ves esta idea de que, sabemos que es un Donald Trump aislacionista, pero sí lo vemos como un aislacionista en su segundo mandato? Es decir, quizá en el primero, que se salió de muchas cosas, de tratados internacionales de los que dice Emilio, pero ¿tú crees que va a regresar al orden internacional, sobre todo cuando tenemos dos guerras encima? Pues de manera
digamos, en una primera proyección, yo diría que sí va a mantener una política exterior muy interesante, sobre todo por estas apuestas a dejar de financiar a Ucrania, por ejemplo, ¿no? Lo cual pues puede llevar a Rusia a ser el vencedor de esta guerra de agresión, sobre todo logrando los territorios que geopolíticamente le conviene, que es lo que está detrás de la idea de Putin de haber iniciado esta operación militar especial, como él le llama, que es claramente una guerra de agresión violatoria del derecho internacional. También el apoyo que se le puede dar a Israel en su momento también es algo que incluso Kamala Harris también había mencionado como parte de su campaña, un apoyo a Israel, pero una preocupación, digamos, más fehaciente por el pueblo palestino. Pero bueno, también Donald Trump puede ser, digamos, ese arroz que incline la balanza en favor de Israel. Entonces, a lo mejor en un primer momento una política exterior en ese sentido, vemos a Donald Trump muy olvidado de América Latina, lo cual me parece preocupante, no de México, pero sí del resto de América Latina. Claro, pero ahí está Marco Rubio, ¿no? Que de alguna forma, pero ese es el problema, no es que Marco Rubio vaya a posicionar a América Latina, al contrario, Marco Rubio ha tenido un discurso muy duro contra países latinoamericanistas como Nicaragua, Bolivia, Venezuela, incluso el propio México, pero también la política aislacionista de Trump en su momento, en términos comerciales, no le funcionó. Digamos que él buscaba cerrar a Estados Unidos económicamente, comercialmente, sobre todo para fortalecer la industria o el sistema productivo interno, y fue todo lo contrario. Económicamente quedó mal Estados Unidos en su momento. Entonces a lo mejor puede cambiar un poco esas ideas, sobre todo ahora que ya tiene el pulso, y aparte es fundamental comentarlo, va a controlar Cámara de Representantes, va a controlar Senado, va a controlar la Corte Suprema de Estados Unidos y la gran mayoría de los estados de la Unión Americana. Entonces ahora llega ya con un conocimiento político, digamos, ya práctico, ya no es el empresario que nunca había jugado en la política, ya fue presidente del país más poderoso del mundo. Entonces seguramente va a tener cambios muy interesantes. Además, se está rodeando de personas que coinciden en sus intereses, a diferencia de su mandato anterior, donde había ciertos personajes fuertes de la política que lo llegaban a contener en ciertos momentos de impulso, pero ahora básicamente lo que él diga es lo que se va a hacer, y ahí es donde yo creo que México tiene que estar preparado, sobre todo por el tema de inmigración, sobre el tema del tráfico de drogas y el tema de seguridad y de los cárteles. Claro. Enrique, estamos viendo un Donald Trump con una victoria contundente, decisiva, sin chistar, y ese poder también se refleja en la toma de decisiones internacionales. ¿Cómo va a jugar ahí con las economías emergentes, con Rusia, con China? Es decir, ¿qué viene dentro de los acuerdos precisamente para enfrentar los grandes desafíos de la paz y la seguridad internacional de las que tú hablaste hace rato? Bueno, no hay que perder de vista que Donald Trump ofreció que iba a pacificar, que iba a terminar con las guerras. Él es pragmático y no es porque moralmente sea muy pacifista, sino que él lo está viendo en términos económicos, ¿no? Que la guerra de Ucrania, por ejemplo, le está costando mucho dinero a Estados Unidos, ¿no? Entonces, evidentemente va a buscar cómo tratar ya de terminar con ese asunto porque ya les cuesta dinero, ¿no? No le importa si hay muchos muertos, no. Va a buscar una manera pragmática. Ya se dice incluso que está dispuesto, que a lo mejor pues, Rusia se va a quedar con un pedazo de Ucrania a cambio de que ya se pare la guerra, en fin, ¿no? Ya están esbozando diversas salidas, ¿no? Entonces, o sea, para Trump lo fundamental para mí va a ser la cuestión económica, cómo reposicionar a Estados Unidos como primera potencia mundial en esta lucha contra ya se habla de la transición hegemónica, ¿no? Ya se está hablando de que China va a ser el nuevo hegemón, en fin, entonces va a buscar que no se dé eso, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va Donald Trump, ¿no? Ahora, Emilio, de alguna manera Lula da Silva ha hecho diferentes propuestas dentro del G20. Una de ellas, no sé si ha tenido mucho eco, pero ¿qué tal le cae esto a Donald Trump? Es decir, establecer un impuesto global del 2% a la riqueza. Esto es una buena propuesta, hay que ver desde qué punto de vista se plantea, pero ¿cómo están ahí los debates dentro del G20 sobre este tema? Bueno, es una propuesta muy, me parece muy de acuerdo a la filosofía de Lula. Thomas Piketty estaría de acuerdo, Trump evidentemente no. Creo que hemos hablado mucho de Lula y creo que Lula lo que ha hecho es
sobrevalorar a Brasil de una forma muy interesante. O sea, y es lo que mencionábamos. O sea, y el Itamaraty ha tomado importancia a partir de que Lula ha sobrevaluado el papel de Brasil y quiere ese tipo de temas imponerlos en la agenda global. Temas que realmente no juegan en la agenda global. Decíamos que América Latina está olvidado. A ver, la realidad es que América Latina no importa al mundo. Junto con África somos las dos regiones que menos le interesan al mundo. Hacia eso ahorita el tema central. Estamos viendo la economía india, a Modi, cómo está creciendo el sureste asiático, evidentemente Europa, donde hay una guerra, Medio Oriente, donde hay otra guerra, y América Latina históricamente ha quedado siempre rezagada. Lula ha hecho un gran trabajo de vender a Brasil y sobrevender a Brasil, y el Itamaraty ha tomado importancia por eso. Pero la importancia económica, política y social que tiene América Latina para Estados Unidos, para China, para las economías del mundo es realmente menor. Entonces, creer que el rol de América Latina de pronto ha sido olvidado o por qué no nos hacen caso es porque no tenemos economías que estén suficientemente diversificadas y que tengan una potencialidad como para poder realmente ser interesantes. Y estamos viendo que países como la India, como Vietnam, como Tailandia, en el sureste asiático, que son países parecidos en problemáticas a los nuestros, están teniendo una importancia porque están desarrollando sus economías. Entonces, si nosotros queremos estar en la mesa, pues tenemos que empezar a pensar en desarrollar nuestras economías, ciencia y tecnología. Estos proyectos que saca Lula, que fue la pregunta, me parecen muy interesantes como una práctica muy interesante, académica, que no va a suceder en la realidad. ¿Dónde están los intereses del G20? En arreglar el comercio internacional, el comercio del mundo, en las cadenas de producción. Esos son los intereses verdaderos del G20. Y si queremos estar dentro de ellos, pues qué bonito estos temas que están tratando, pero tenemos que empezar a producir, a transformar nuestra mentalidad y a realmente poner un bloque latinoamericano. Para el Itamaraty es muy claro, es México o Brasil, no México y Brasil. Y ellos lo entienden muy claramente porque América Latina no da para dos potencias. Vivimos en un mundo donde los intereses locales son predominantes. Y creo que hoy los intereses son comerciales y económicos, no solo una discusión de ponerle un impuesto a la riqueza, que no va a suceder. Claro, y bueno, y el tema, por ejemplo, entonces aquí lo mete de alguna manera Emilio aquí a la mesa de debate, Joel, el tema, por ejemplo, de la innovación, de la ciencia, tecnología, la inteligencia artificial, ¿de qué se habló de esto en el G20? Porque es muy importante y ahí también hay que preguntarnos si América Latina está incursionando en estos temas o simplemente estamos perdiendo cada vez mayor relevancia y posicionamiento. Pues yo sí coincido con Emilio en cuanto a esta idea de la fragmentación latinoamericana y esta pérdida de importancia de la región hacia el mundo. Nosotros incluso como países latinoamericanos que tenemos cultura, idioma y mucha ideología que puede ser afín, quizás no en el presente ni en el pasado reciente, no logramos integrarnos. Somos economías que en vez de ser complementarias somos competitivas. Entonces lo único que estamos buscando es ver cómo afectamos al otro para hacer el nicho de mercado que atraiga la inversión extranjera o ahora el famoso nearshoring, del cual México aparentemente se puede beneficiar, pero dado el contexto interno parece que no va a ser muy atractivo en el corto plazo y en el mediano plazo tal vez. Entonces vemos que tampoco estamos, digamos, invirtiendo en ciencia, en tecnología. México no lo ha hecho. Algunos países de América Latina, quizás como Brasil, tienen un poco más de interés en esa industria y es por eso que Brasil, por ejemplo, exporta bienes de un alto valor agregado. México y el resto de las economías latinoamericanas exportamos básicamente materias primas y por eso es que también vivimos en una balanza comercial deficitaria. Siempre nosotros vendemos, agricultura, productos, del primer orden, pero tenemos que importar la tecnología, tenemos que importar el conocimiento para poder fortalecer nuestro sistema productivo. Entonces, en el G20 obviamente hizo referencia a este tipo de temas. La inteligencia artificial, digamos que es un parteaguas de la forma en la que se va a conceptualizar incluso la forma de ser del ser humano, la razón de ser del ser humano, y tiene que ser aprovechada, pero primero lo que tienes que hacer es adquirir conciencia de su importancia e invertir y adquirirla. Enrique, tus anotaciones, ¿qué estás pensando? Bueno, pues son muchas cosas, ¿no? Creo que han tocado temas candentes, ¿no? Sobre cómo el mundo avanza a la
cuarta revolución tecnológica aceleradamente, y América Latina definitivamente se ha rezagado, como señalan perfectamente, ¿no? Nosotros en el mundo estamos desaparecidos, mientras toma mucha relevancia países como Vietnam, ¿no? Que Vietnam se va a beneficiar mucho de todas las empresas que se están saliendo de China. Ante el temor de la guerra arancelaria renovada con Estados Unidos, se van para Vietnam. El nearshoring es de Vietnam, ¿no? De México. Exacto. Y en cambio aquí más bien se va a dar el reshoring. O sea, las empresas, o sea, si la alza de aranceles no es para en sí mismo castigar a México, sino más bien para generar incentivos que las empresas que están en México se vayan a Estados Unidos. Entonces, es absurdo que se responda con que, pues si nos suben aranceles, nosotros también subimos aranceles. Pues no vamos a entrar en una guerra arancelaria con Estados Unidos. No, porque justamente esa no es la idea. La idea es que se vayan las empresas, ¿no? Por eso es el reshoring. Yo creo que la oportunidad del nearshoring ya se perdió, definitivamente. Ahora más bien va a ser el reshoring con Donald Trump. ¿Y cómo estás viendo eso, Emilio? ¿Tú crees que ya perdimos esa oportunidad? Digo, sobre todo porque no nada más México la tenía, sino también algunos países de Centroamérica como expulsores sobre todo de insumos, ¿no? De exportación de insumos de algunas materias primas que pudieran insertarse dentro de las cadenas industriales de allá afuera. Sí, yo creo que ya perdimos la parte más importante de la oportunidad. Uno la tomó Vietnam. Nosotros no tenemos la capacidad energética para poder garantizar un fenómeno como el nearshoring. La cantidad de energía que necesita y las reformas que ha habido en este sentido no resuelven ese problema. Además, ahora tenemos el problema político de Donald Trump, que el nearshoring lo que hace es, sigue habiendo nearshoring, ahora acotamos el nearshoring. El nearshoring ya no está near, o sea, México ya no es nearshoring, ¿no? Pero yo quería decir otro tema sobre el tema de inteligencia artificial. Sí. Si tú te pones a ver a finales del siglo XIX, la economía de Estados Unidos era mayor a la economía mexicana, pero no había una disparidad tan grande. ¿Qué empieza a pasar a finales del siglo XIX y principios del XX? Empieza a haber una serie de desarrollo tecnológico impresionante en Estados Unidos. Estamos hablando de Tesla, de Thomas Alva Edison, de todos estos grandes inventores de Estados Unidos que empiezan a desarrollar tecnología nueva que transforma para siempre la economía. Esos son los motores del crecimiento económico y es ahí cuando empecemos a ver la disparidad entre Estados Unidos y México y Estados Unidos volverse un actor global. ¿Qué está pasando en este momento? Algo muy parecido. Hoy en día, la industria que está creciendo más grande en el mundo a nivel económico es la industria de la inteligencia artificial. Y la industria de la inteligencia artificial, con todas sus subindustrias que tienen, los semiconductores, la nanotecnología. El único país de América Latina que más o menos está tomándose en serio es Brasil, que está creando unas plantas de nanotecnología muy interesantes. Y si México, Brasil y estos países no empezamos a apostarle a la creación de tecnología, va a ser el final de... Y sobre todo lo que llama la atención es que México, Argentina y Brasil, que son los que participan dentro del bloque latinoamericano del G20, pues no están yendo en una acción coordinada y estratégica, sino cada uno está yendo por su lado. Hacemos un corte, volvemos. Brasil ostenta por primera vez la presidencia del G20 en su formato actual, y para la que ha establecido como prioridades centrales la lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad, el desarrollo sostenible y la reforma de la gobernanza global. Con el lema "Construir un mundo justo y un planeta sostenible", el país anfitrión busca enfocarse en temas que beneficien al sur global y en ampliar la representatividad de los países en desarrollo en las instituciones internacionales, con la intención de crear un sistema multilateral más justo y eficaz. El presidente Lula da Silva también ha promovido un no alineamiento activo, buscando reducir tensiones geopolíticas y lograr consensos.
La presidencia de Brasil del G20 en 2024 marca el tercer año consecutivo en que una economía emergente del sur global asume este liderazgo. Bajo la bandera del multilateralismo renovado, la justicia económica global y el fortalecimiento de la cooperación internacional, Lula da Silva ha enfocado su agenda en temas clave como el cambio climático, la reforma a la gobernanza global y las instituciones financieras internacionales, así como la regulación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y blockchain. Su objetivo es garantizar que los avances tecnológicos beneficien equitativamente a todos los países, sin profundizar las desigualdades. Además, Lula ha enfatizado la necesidad de reformar el sistema financiero global para abordar la deuda de los países en desarrollo y promover un acceso más justo a los recursos. Como firme defensor de la cooperación sur-sur, su presidencia busca fortalecer las relaciones entre las economías emergentes y garantizar una mayor inclusión en la toma de decisiones globales. Estamos de regreso comentando sobre la cumbre del G20 que tuvo lugar en Río de Janeiro. Enrique, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum viajó a Río de Janeiro para participar en esta cumbre de las 20 economías más industrializadas del mundo. ¿Cuál fue su principal propuesta? Pues mira, me gustaría nuevamente contextualizar lo que me preguntas. Es interesante ver, y quizás parafraseando a lo que dice Lula, Brasil está de regreso, como haciendo una crítica, ¿no?, a las políticas pasadas. Aquí a lo mejor todavía es muy temprano decir que México está de regreso. ¿Qué significa eso? Que México ha perdido muchas oportunidades. Digamos, dejemos de lado eso de que si es líder o no es líder, ¿no? O sea, eso ya es como en otro planeta, ¿no? Más bien de promover la cooperación. Pienso, porque eso que señalan de que se le va a imponer un impuesto, ¿no?, a los armamentismos, a los gobiernos, a las élites, son buenos deseos nada más, ¿no? Como que no queda claro que la política exterior, Emilio, es un arma para generar desarrollo en México, es decir, genera empleos, genera inversiones, genera becas, genera turismo, es decir, como que vemos ajeno lo internacional, somos asintomáticos de lo que pasa allá cuando México depende mucho del mundo. Bueno, y además, no solamente las relaciones internacionales, sino la diplomacia pública. O sea, si tú ves lo que hizo Corea del Sur con un proyecto de diplomacia pública muy agresivo y muy ambicioso, y cómo les ha beneficiado económicamente a través de turismo, de su industria cultural, cómo ha crecido en el mundo, es muy interesante. Y creo que aquí México juega un rol doble. Entiendo por qué Claudia Sheinbaum llegó al G20 con propuestas de corte social, como lo hizo Lula también. Creo que tiene un sentido, es decir, México es ahí donde puede aportar, aunque el mundo no le vaya a hacer caso, pero bueno, no deja de ser la lucha de México, no deja de ser el país que se paró y le dijo a Italia, invadiste Etiopía y voy a reclamarte esto, ¿no? Y ese es el rol de México. Ahora, lo que no se debe de olvidar es que una cosa es en público, digamos, cuáles son esas causas que defiendes, que me parece que, bueno, pues si te metes en temas de tecnología, inteligencia artificial y demás, no vas a poder liderar, y en lo social podrías intentarlo, pero también tienes que tener tras bambalinas intereses. Yo aquí sí tengo una discrepancia. Yo creo que México hace bien en separarse de España y en no promover la cooperación con España. España tiene una visión muy clara. España plantea un concepto que es Hispanoamérica, ¿no?, o Iberoamérica, ¿no?, que es la América de la península ibérica, que es su América. Y ellos lo que quieren es ser los líderes de esta cosa que llaman Iberoamérica. Iberoamérica no existe. Y en la medida en que nosotros le hagamos caso a ese discurso que fue lo que hacía Peña Nieto, lo que hacía Calderón, de ¡ay, qué padre Iberoamérica!, estamos sometiéndonos a un liderazgo externo al nuestro. Yo creo que México tiene que tener claros sus intereses. Vivimos en un mundo donde ya la cooperación internacional es muy difícil que se realice porque hay muchos liderazgos muy fuertes y muy potentes. Y si queremos jugar el buena ondita de, ay, sí, vamos a ser aliados de Brasil y aliados de España porque nos unen cuestiones culturales, vamos a perder el foco de que México tiene sus propios intereses y tiene que defenderlos y tiene que
imponerlos sobre la mesa. Y esos intereses no coinciden con los de España y no coinciden con los de Brasil. México tiene una relación con Estados Unidos especial, tiene una posición en América Latina cultural y política especial. Entonces yo creo que debajo de la mesa tendríamos que estar llevando a cabo esta política, pero tendría que haber claridad y ahí es donde coincido. ¿Cuál es nuestra política hacia la región? Hacia Ecuador, hacia Venezuela, hacia Perú, hacia Bolivia, países donde hemos tenido conflictos. ¿Cómo vamos a solucionarlos? ¿Vamos a tener una política de diplomacia pública para poder culturalmente tener influencia sobre estos países? ¿Cuál va a ser nuestra relación con el conflicto de Venezuela que sigue ahí, con lo que está pasando en Nicaragua, ¿no? Y ahí es donde México puede tejer como puente y como constructor de un poder local. Y si a eso le agregamos que Claudia, que espero como científica, entienda, y creo que más o menos lo entiende, que México tiene que apostarle al desarrollo tecnológico, es donde México puede empezar a jugar un rol verdadero, no simbólico, en este tipo de cumbres, ¿no? Claro, ¿y cómo estás viendo, por ejemplo, Joel, la propuesta de la presidenta de destinar 1% del presupuesto armamentístico del mundo a iniciativas relacionadas con la salud y el hambre, que es ahí donde al parecer coincide con Lula y apoya la propuesta de Lula? Pues claramente es el reflejo del sexenio anterior. Digamos que es una propuesta de corte humanista, que es un adjetivo que se utilizó durante la presidencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, lo primero que habría que ver es cuál es la disposición de los países, sobre todo en un contexto de guerras interestatales que teníamos muchas décadas que no se veían. Guerras al interior de los estados todo el tiempo, guerras entre estados recientemente, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, nuevamente el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina, los frentes que tiene abiertos Israel con Siria, con Yemen, con Irak, con Líbano, con Irán, desde luego. Entonces no creo que los países, sobre todo aquellos que se encuentran en guerra, estén dispuestos a ceder parte de su presupuesto. En un contexto donde el presidente, o el ya casi presidente Donald Trump ha solicitado a los países de la OTAN que inviertan el 2.5% de su PIB en la OTAN, si no él se retira, pues se está hablando de un aumento en el desarrollo armamentista. El lobbying que ejercen la industria armamentista es fundamental. Estados Unidos, por ejemplo, obviamente no lo va a ver. Si al interior no han podido controlar la producción y la venta de armas, pues menos creo que vayan a atentar contra su propia política armamentista, que al final de cuentas es una parte importante de su Producto Interno Bruto. Digamos que la propuesta de la presidenta Claudia lo que hace es abrir el tema sobre la importancia de reorientar el gasto hacia ciertos sectores que más lo necesitan, pero claramente en un contexto como el actual, reducir el gasto en defensa es algo muy poco probable. La Unión Europea, de hecho, ya está hablando de aumentarlo para dejar de depender de Estados Unidos en este contexto. Entonces, veremos qué es lo que sucede. Pues, hasta el momento. Sí, es decir, la Unión Europea busca un ejército común europeo, estamos viviendo una ola rearmamentista en el mundo y bueno, no hay condiciones para ello. Pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias al profesor Enrique Villarreal, Emilio Lezama y también a Joel Peña por estar con nosotros. Vamos a un corte, regresamos. El bloque latinoamericano del G20, conformado por Argentina, Brasil y México, aporta aproximadamente el 4.67% del PIB total del grupo, lo que subraya la importancia del grupo como una plataforma para que América Latina tenga voz en temas económicos, a pesar de representar una fracción menor. Para México, ser miembro del G20 significa tener acceso a discusiones y decisiones de toda índole a nivel bilateral y multilateral con otros jefes de gobierno, en las que nuestro país puede expresar sus prioridades y preocupaciones, al tiempo que fomenta la cooperación. Ejemplo de ello es la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para destinar el 1% del presupuesto armamentista global para la asistencia social. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Y antes de despedirme de ustedes, primero quisiera agradecer enormemente al Museo Nacional Culturas del Mundo por todas las facilidades brindadas para la grabación de este programa. Nos vemos el próximo martes.
Canal del Congreso presentó